Texto y contexto, así comienza. Gracias por estar junto a nosotros. Soy Saraí Amoroso. Hoy hablamos sobre el aporte, el movimiento y lo que significa para el mundo la diáspora afrodescendiente. ¿Qué sucede con la diáspora africana también y con todos aquellos que se encuentran fuera del continente Tierra, de nuestra madre tierra? Vamos a conocerlo hoy en nuestro programa. Así comenzamos. Los afrodescendientes que actualmente conforman la diáspora africana, ya sea porque fueron instalados a través de la esclavitud, migración voluntaria o involuntaria, han realizado valiosas contribuciones en la cultura y economía global y constituyen un conjunto fundamental en los países donde residen y se han radicado. Más allá de sus aportes, organizaciones sociales señalan que persisten diversas formas de discriminación, racismo, exclusión y marginación, incluso en naciones donde las leyes prohíben estas prácticas. ¿Cómo impulsar un mayor reconocimiento a esta causa y profundizar la preservación de su patrimonio cultural? Tema importante que atañe a nuestro continente, al continente latinoamericano, al Caribe y también a otros un poco más alejados, independientemente de que quizás desde la prensa mediática no se conozca la presencia o los avances de nuestra comunidad, por un tema del cual también estaremos hablando hoy. Quiero directamente presentar a nuestros invitados en esta oportunidad y agradecerles a los tres por estar junto a nosotros. Y comienzo con Gladys Obel Mejía. Quiero darte la bienvenida, gracias por estar acá. Gladys es conocida por ser socióloga y además antropóloga y es una gran activista. Hoy nos acompaña. Bienvenida. Gracias. Te agradezco. También estamos con otra Gladys, porque parece que en el mundo afrodescendiente el nombre Gladys es importante. Gladys también nos acompaña. Gladys Quiroga es conocida por su trabajo en el ámbito del periodismo y la investigación. Bienvenida, Gladys. Hola, muchísimas gracias. Te agradezco. Gracias. Y para hacer la representación de esta gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, desde la gestión cultural también, pero además posicionando la fuerza de ese hombre cimarrón, libre, y también trabajando desde el activismo y desde otras esferas, hoy nos acompaña nuestro tercer invitado, Noel. Le damos la bienvenida a Noel Márquez. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Te agradezco. La primera consulta que voy a hacerles, y es para los tres, tiene que ver precisamente con el aporte de nuestra afrodescendiente. Y digo nuestra porque independientemente de que seamos oscuros o negros de piel, independientemente de ello, sabemos que en nuestro continente todos tenemos de la tierra madre, y creo que es un buen punto para empezar en el tema del autorreconocimiento. Si bien es muy difícil resumirlo en 3 minutos, sí me gustaría saber cuáles serían aquellos hitos que ustedes resaltarían de los aportes de la afrodescendencia desde el ámbito cultural, desde el ámbito económico. ¿Qué destacarían, además tomando en cuenta el ejemplo desde Venezuela? Contigo comienzo, Gladys. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos, hermanas y hermanos. Es lo siguiente, para mí el autorreconocimiento es un proceso en el que nos hemos embebido de reconocer nuestras raíces a pesar del racismo estructural, continuado y desde la discriminación que generó nuestra historia, nuestros procesos familiares, comunitarios, un desencuentro con nosotros mismos. Entonces el autorreconocimiento es un proceso en el que los movimientos afrodescendientes se han ido articulando a partir también de la generación de los procesos reparatorios. Creo que es muy importante eso. Gladys Obel Mejía siempre va por los procesos reparatorios y además por la capacidad que tenemos de hacerlo desde nuestro propio trabajo. No esperar que vengan instituciones de otro lugar a decirnos te voy a reparar, sino nosotros mismos hacerlo desde nuestra propia comunidad, que es un elemento importante. Noel, tú tienes gran experiencia trabajando desde suelo propio, desde tierra adentro, como se dice, diferente a lo que hacen las instituciones desde otra posición social. Cuéntame tu experiencia, ¿qué crees que deberíamos resaltar? Bueno, primero que nada, resaltar la derrota de los procesos de esclavización. Hemos derrotado, hemos logrado salir triunfantes en esa estrategia de reconocernos hoy como la sexta región de origen africano. Una sexta región que se expresa en nuestras constituciones y en nuestras nuevas legislaciones, donde el tema afro ha dejado de ser considerado desde el dolor y ahora está considerado, lo hemos hecho considerar, desde el punto de las políticas públicas y de la democratización y el respeto de los derechos humanos. Es un punto interesante. Respeto y democratización de los derechos humanos. ¿Cómo combinar eso, querida Gladys,
con lograr aportar. Es decir, primero exijo que me respeten, me respetan, me dan el espacio, tengo el espacio, me dan porque sabemos que siempre ha sido una lucha lograr el espacio, me dan el espacio. ¿Cómo trabajo para aportar? ¿Cuáles son los siguientes obstáculos o los no obstáculos a lo mejor que aparecen en ese proceso de aporte desde nuestra propia comunidad? Ok. El comienzo tiene que ser a partir primero del autorreconocimiento. Tú hiciste mención al tema de la racialización del color del más menos oscuro. Yo soy afrodescendiente y en América tenemos una gama de colores que van desde el muy café hasta un color como el mío y también albinos. Claro. Entonces es correcto que nosotros partamos de un punto. Afrodescendiente significa cultura, afrodescendiente significa espiritualidad. Afrodescendiente significa el ser en todo un contexto que va más allá de tu color de piel. Eso es definitivo. Entonces, ¿cómo hacer desde nosotros mismos? Uno, partiendo del reconocimiento. Dos, partiendo de la identificación con tus propios códigos y cómo hacerlos públicos. En el caso de Noel, a través de la cultura, en el caso mío, a través de la afroespiritualidad, en el caso de Gladys Jovel Mejías, a través de las investigaciones científicas en comunidades afro, identificando nuestras propias necesidades y llevándolas para poder generar de nosotros hacia arriba políticas públicas. Entonces, desde los tres ámbitos somos nosotros como comunidad autorreconocida quienes vamos a generar políticas después y vamos a empujar, precisamente rogando a nuestros estados, pidiendo a nuestros estados, colaborando con nuestros estados para que nos permitan generar políticas públicas y ser nosotros entes generadores de todos esos beneficios para nuestras comunidades. Ahora vamos a ser de abogado del diablo, un poco para ir por un lado y por el otro y ser equilibrados en ese sentido. Cuando la prensa internacional de cualquier parte del mundo acoge una noticia donde aparece como protagonista un negro o un afrodescendiente, normalmente sucede porque suele ser la nota de color o exóticamente hablando lo que atrae, lo que atrapa, ¿verdad? Y en ese sentido, algunas personas consideran que no se conoce mucho el trabajo, el aporte de nuestras comunidades porque, por un lado, no se entera, no les llega o cuando surge utilizando ese mecanismo de exotización, que no solamente sucede con nuestra comunidad, sucede con la comunidad indígena, sucede con la comunidad de las minorías de los derechos sexuales y en ese sentido también vale preguntarnos cómo estamos trabajando nosotros desde la comunidad para lograr comunicar lo que estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, desde el lamento, desde lamentar que fuimos esclavizados, lo estamos haciendo desde una reivindicación que nos permite trabajar y aportar, lo estamos haciendo desde conclusiones y propuestas reales, ¿verdad? Como por ejemplo lo que sucede en Venezuela, lo que sucedió en Venezuela con la Feria Internacional del Libro, lo que ahora está pasando en Cuba con un proceso de revalorización desde el peinado, por ejemplo. Quiero que me cuenten desde sus experiencias sobre estos ejemplos, partiendo de cómo la prensa nos expone ante el mundo. Gladys. Fíjense, los afrodescendientes, vamos a decir, en el aspecto público tenemos un proceso de estereotipación, ¿okay? Y eso es en muchos ámbitos, en el deporte, en la sexualidad, vamos a decir, en la folclorización de nuestras tradiciones, y nuestras culturas y nuestras espiritualidades. Y creo que parte de lo que nosotros hemos hecho, sobre todo en Venezuela, involucra el trabajo en colectivo. Con los pueblos indígenas también lo hacen. Pero, vamos a decir, parte de lo que es la filosofía de la afrodescendencia tiene que ver con lo colectivo, ¿okay? Y a medida que estemos hilando procesos, formas, como por ejemplo la Filben, como se pudo ver, la producción, vamos a decir, la producción literaria, científica, artística, del movimiento afrodescendiente, se visibiliza nuestras capacidades y nuestros aportes y cómo nuestros ancestros han construido estas sociedades y estas historias y estos procesos. Entonces, en ese sentido, creo que lo colectivo priva para articular y combatir esa discriminación racial y esos estereotipos en los que se involucra el mundo afro. Noel, ¿en tu caso? Nosotros hemos logrado que en la Constitución vigente, la de 1999, se aprobase Venezuela en su preámbulo como una nación multiétnica y pluricultural. Eso allana el espacio de reivindicaciones políticas, de los derechos políticos, de los derechos constitucionales que como pueblo integrador de ese sentido de nacionalidad venezolana nos merecemos. Luego de eso,
el complejo programa de reivindicación de las aspiraciones populares, donde se ve reflejado casi el 52% de la población de origen afro, que se define como negro, bachaco, mulato, mestizo, etc. Tenemos un escenario de derechos. Nos falta mucho por resolver los residuos, las herencias de los viejos pasados coloniales, de los viejos apellidos coloniales y neocoloniales. En este momento, el pueblo afro tiene a su disposición, a su alcance, la voluntad política para avanzar en los diversos escenarios que siempre hemos planteado como reivindicativos o reivindicatorios. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la comunicación, fíjate dónde estamos, en un programa de televisión hablando de estos temas. De tal manera que los rezagos del pasado colonial cada vez son menores. Cada vez, gracias a la Revolución Bolivariana, nosotros hemos venido ocupando los espacios. Hay una ley contra la discriminación racial que sea violada en algunos espacios, producto de la incomprensión y de la delincuencia conceptual, por decirlo de alguna manera. Una persona que discrimina a otro es un delincuente, punto. Entonces, tenemos grandes posibilidades, tenemos grandes oportunidades, tenemos grandes realidades. Acabamos de transcurrir un proceso electoral, y debo tocarlo porque es la realidad, donde el pueblo afro se siente representado, se siente valorado, porque las políticas a desarrollar en la lucha contra la discriminación social, racial, etcétera, está a la orden del día. Nosotros aspiramos y esperamos que este proceso que estamos iniciando, este nuevo gobierno que estamos iniciando, va a ir en la dirección correcta de complementariedad, de comprensión, de presentación de planes y programas específicos que van a garantizar que el pueblo afro cada vez más tenga esas reivindicaciones para derrotar esas herencias del pasado colonial y neocolonial. Muchísimas gracias, Noel. Voy a dejar a Gladys para el siguiente bloque porque voy a aprovecharla precisamente porque Gladys puede darnos una visión también añadida desde la religiosidad, que es sumamente importante, porque desde el Caribe, aquella persona que tiene algún problema, que se siente mal, que no sabe qué va a pasar con su vida, aunque nunca en su vida haya creído, le cuento qué pasa. Llegan a nuestros ancestros negros y le piden consejo. La importancia de ello, más allá de aquel que se identifique o no, lo conversamos a la vuelta, en texto. No se nos vaya. Planteamos el texto y nuestros invitados nos contestan. Nos habíamos quedado pendiente con la respuesta de Gladys, pero además queríamos sumar precisamente cómo analizar este proceso de aporte y de reconocimiento de la afrodescendencia, o de la diáspora de África, tomando en cuenta también elementos que tienen que ver con el ámbito de la religiosidad, pero también con la posibilidad de poder enlazar diversos proyectos en diversos países con el objetivo de ver el movimiento de manera integral, no específicamente desde un solo territorio. Gladys nos va a acompañar con esa respuesta y también seguramente nos amplía desde su propia experiencia. Gladys, voy contigo. Ok, tendríamos entonces que partir de un punto de vista. El punto de vista es el siguiente: las culturas nacidas a través de la espiritualidad en América son en sí mismas culturas de resistencia. Ya eso significa la reunificación de muchísimos conceptos, no de un solo concepto partiendo de un solo grupo étnico afro, sino de muchos que se juntaron en condiciones de total opresión absoluta y lograron subsistir, generando sistemas religiosos nuevos, nombres nuevos, lenguajes nuevos inclusive. Entonces tenemos, por ejemplo, el Kelé de San Kit, culto Shango de Trinidad, el vudú de Luisiana y Haití, la regla de Ocha de Cuba, Ifá afrocubano, y tenemos el candomblé y sus derivados en Brasil, ¿no? Y el batuque de Porto Alegre. Entonces fíjate que son culturas de resistencia y nuestros ancestros practicaban la doble fe por el elemento colonial, evidentemente que sí. Entonces muchos van a la iglesia pero todavía siguen vinculados de alguna manera a su espiritualidad originaria. ¿Cómo hacer para que nuestra espiritualidad no sea satanizada? Insistir desde nosotros mismos como investigadores, como sacerdotes, como sacerdotisas, como militante cualquiera, que crea en su profunda africanidad en el término descolonización. Y nosotros mismos estamos obligados a construir
una escuela bajo nuestras propias epístemes, es decir, nosotros entender y dar nuestra propia metodología de estudio a partir de nuestra propia experiencia. Siento que esa es la manera. Recurrir a nuestros ancestros, incluso en cualquier punto de la población, porque a nuestras casas va gente también muy blanca, que no tiene nada que ver con afrodescendientes, pero es también el entendimiento de que hay una sabiduría mucho más allá y que realmente pues África es la cuna de la humanidad. Entonces hay gente que no lo ve de esa forma, pero queda de parte de nosotros descolonizar y llevar el concepto hasta ahí. Y ese proceso de descolonización, Noel, tiene que ver también con la posibilidad que tenemos de dialogar con otros países, con otras comunidades que no necesariamente vean la problemática desde nuestro propio punto de vista, pero que sí estén trabajando quizás desde otros aspectos del ámbito social. Puede ser desde el ámbito cultural, desde el ámbito económico, político. ¿Cómo lo analizas tú tomando en cuenta ese movimiento en nuestro continente? Sí, mira, el continente latinoamericano y el espacio Caribe se caracteriza porque todos venimos del mismo punto de partida, es África. Es decir, los procesos de esclavización sembraron en nuestros espacios de vida un resultado, que es la presencia de la cultura afro, del pueblo afro, en el Caribe y en América Latina. Esos procesos que fueron en ese momento determinados por la injusticia y por la barbarie, hoy marchan en un sentido inverso, que es la unión del pueblo afro-venezolano con el pueblo afro-colombiano, con los pueblos afro-caribeños. Es decir, hay un levantar de conciencias del sentido de la unidad, que todos venimos de un mismo punto de partida y todos vamos hacia un mismo punto de destino. Ahora, ¿cómo construimos esa ruta desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos? Bueno, a través necesariamente de la toma de conciencia y de la valoración política. Porque precisamente la política, ¿de qué se trata? La política se trata sencillamente de la posibilidad que tienen nuestros pueblos de ejercer formas de gobierno garantistas que reivindiquen los espacios y los aportes de los pueblos originarios, tanto del pueblo afro como del pueblo de raigambre indígena. En todo caso, América Latina y el Caribe está atravesando un gran proceso de combates, de ideología, de formas de ser, de comunicación, de reconocimiento y de autorreconocimiento. Y en ese sentido, bueno, Venezuela es un punto de partida, es una vitrina donde están ocurriendo legados, planteamientos que tocan a todo el área. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, en seguir siendo un eje, seguir siendo una visión que queremos compartir con todos los movimientos sociales, políticos y culturales de origen afro que están diseminados en todo el Caribe y América Latina. Y además se ve materializado, Gladys, en algún momento conversábamos en otro espacio y me contabas cómo desde el enlace con otras comunidades no solo podíamos entender que las problemáticas eran semejantes, sino encontrar soluciones distintas para los mismos problemas, porque cada territorio se caracteriza por una solución distinta, porque no nos parecemos las comunidades de mujeres feministas negras de Colombia con las feministas negras de Cuba, porque son diferentes las condiciones de vida, sociales, políticas. En tu caso, ¿cómo lo has venido trabajando? ¿Cuáles han sido los resultados que has obtenido de ello? Fíjense, uno de los resultados en ese sentido, por ejemplo, en algunas investigaciones, tiene que ver con la importancia de indicadores que generen macroindicadores que sean estructurales para la generalidad de los afrodescendientes y los microindicadores en contextos particulares. Yo abogo por el concepto de afrodiversidad en los términos de que la pluriculturalidad afro, o sea, que está vinculada también a los procesos históricos con los pueblos indígenas, porque formamos parte de esa construcción de parentescos en el continente. Hay una diversidad también afrodescendiente, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hace rato la otra Gladys, mi yeye, estaba hablando de... ella es mi madrina. Estaba hablando de la constitución de políticas públicas. Entonces, fíjense una cosa, yo siempre voy a recalcar la importancia del término afrodescendientes como una propuesta de los movimientos latinoamericanos en el contexto del Acuerdo de Durban, ¿verdad?, para la redefinición de una categoría no peyorativa y políticamente correcta sobre nuestra historia y nuestro proceso. Y eso hizo una unión importante en el continente para el desarrollo de lo que hoy en día es el decenio afrodescendiente. En este caso el decenio termina este año, pero ha generado una serie de productos.
o una serie de procesos, más bien vamos a decirlo de esta manera. Se ha generado, vamos a decir, acciones afirmativas como el desarrollo de metodologías de consulta, de la visibilización de la importancia de las reparaciones como deuda histórica con los pueblos afrodescendientes a nivel global, la articulación de los movimientos a nivel latinoamericano en los términos de visibilizar las problemáticas. Bueno, eso lo vimos también, por ejemplo, en la pandemia del COVID, cómo los pueblos afrodescendientes solicitaron en el contexto de la construcción de una ciudadanía en sus diferentes países la visibilización de sus derechos para cuidar su salud, por ejemplo. Eso es importante reflejarlo. Y que, por ejemplo, en cada país se han dado procesos distintos. Por ejemplo, en Colombia está la Ley 70, que es de los años 90 del siglo XX, que eventualmente generó la posibilidad de que los afrodescendientes en Colombia fueran reconocidos constitucionalmente. En el caso de Venezuela, eso es una bandera principal de lucha. Y, por ejemplo, tenemos el caso de los afromexicanos, que son reconocidos en el contexto de los pueblos indígenas de México, ¿okay? Como un pueblo más, pero el pueblo afrodescendiente. Entonces, hay una diversidad de procesos a nivel latinoamericano que efectivamente se orientan a las acciones afirmativas con respecto a los derechos propios de esa afrodiversidad. Es interesante lo que dice Gladys, porque todavía tenemos mucha deuda en ese sentido. No sabemos qué ha pasado, por ejemplo, con la comunidad afrodescendiente en Argentina, que sigue siendo negada, y muchos todavía se preguntan, pero tu piel es oscura, eres argentino, y por ahí podríamos seguir poniendo ejemplos, pero resalto de todo lo que han dicho las propuestas, digamos, directas, ¿no? La capacidad para producir políticas públicas que apoyen, el reconocimiento, importante hacerlo, y por otro lado, hacerlo también desde proyectos específicos que puedan, pues, unir a los países de nuestro continente. Les agradezco a los tres por haber estado acá. El tiempo es implacable con nosotros, pero lo hemos logrado porque así se queda la ventana abierta para seguir investigando sobre el tema y para repetir quizás un programa más sobre este tema. Gladys, muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco. Y a ustedes, mis afrohermanos. Muchísimas gracias. Noel, un gusto conocerte. Muchas gracias por estar acá. Mi querida Gladys, H para ti. Muchísimas gracias. H para todos. H para todos, que así sea. Así despedimos nuestro texto y contexto. Como siempre, un placer acompañarles. Este espacio está abierto para recibir también sus recomendaciones y para que pueda seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Gracias por estar junto a Telesur. Soy Saraí. Hasta la próxima.